Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y bueno, quería compartir a algunos de ustedes que alguno quizá esté interesado, pero bueno, yo me hice adventista a los 15 años, más o menos a los 16 años de edad. Mi edad actual es de 21, pero fue muy interesante porque bueno, yo no nací en la iglesia adventista del séptimo día, sino que yo la conocí a través de mis familiares. Creo que la iglesia la conocí desde muy pequeño. Nunca fui miembro, pero desde muy pequeño la conocía. La iglesia adventista es una iglesia muy organizada, muy estructurada, es muy profesional en lo que hace y ya más grande lo entiendes el por qué. Porque pues hay pastores, hay administradores que viven de esto, ¿no? Que de los diezmos, de las ofrendas, pues remuneran su trabajo a cambio del esfuerzo que hacen, ¿no? Para que la iglesia pues sea estructurada, sea organizada, funcione, crezca, etcétera. Entonces, desde que era pequeñito, tuve la fortuna de que mis padres, mi familia, la familia de mis padres se preocupara por mi educación. Entonces, siempre procuraron darme los mejores colegios, las mejores cosas, ¿no? No somos ricos, ¿no? No es que tuviéramos mucho dinero y me mandaran a colegios demasiado caros, pero siempre trataron de hacer sacrificios y lo mejor esfuerzo, por lo cual yo estoy muy agradecido con todos ellos. Entonces, desde ahí yo me interesé mucho en el estudio. Sin embargo, no fue hasta ya conocer a la iglesia y por lo tanto a la Biblia que empecé yo a interesarme tanto en la lectura y en el estudio. Antes sí me interesaba, pero solo como un hobby, no como algo a lo cual yo dedicarme toda la vida a estudiar, a leer y a involucrarme en la impartición del conocimiento a otras personas o procurar hacerlo. Entonces, pues mi vida era bastante normal, soy hijo único, es algo bastante extraño. Bueno, no extraño, más bien poco visto. Conozco a varias personas que son hijos únicos, por lo tanto yo crecí acostumbrado entre comillas, soledad, ¿no? Porque no es soledad en sí, siempre tuve compañeros. Entonces, en sí, sí estaba, entre comillas, solo, pero no al mismo tiempo. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo. Pues entonces, esa soledad me ayudaba a mucho a ser muy creativo, a buscar ingeniármelas, ¿no? Para pasar el rato, para hacer algo, para divertirme, para aprender. Entonces, siempre le dediqué mucho a la lectura, al dibujo, a todos estos asuntos, ¿no? A ver caricaturas, a ver series, ¿no? A no hablar mucho y eso creo que influyó en parte en mi personalidad algo introvertida, que de hecho es algo extraño que yo esté haciendo esto, ¿no? Ante la cámara, porque yo soy una persona muy introvertida, ¿no? Que habla muy poco, que no está acostumbrada a expresar sus sentimientos, ¿no? Lo cual, pues, conforme al paso de los años, ¿no? Y el aprender nuevas cosas, tanto de la Biblia como de otros libros, pues, me ha ayudado a ir mejorando esas partes, esos defectos, ¿no? De carácter que uno lleva desde la crianza, ¿no? Desde que uno es pequeño. Entonces, bueno, me acuerdo que por mi abuelita creo que inició todo. Mi abuelita es que siempre empieza de los abuelos, siempre empieza del patriarca o de la mamá. El líder de la familia siempre influye hasta los nietos, hasta los bisnietos, influye la decisión de aceptar o no a Cristo de una madre o de una abuela. Entonces, mi abuela, recuerdo que yo cuando era pequeñito entraba a su cuarto, allí habían libros grandotes, tomos de una señora llamada Elena White. Entonces yo a esa edad pues desconocía quién era ella, desconocía todo de la iglesia adventista, simplemente lo veía y se me quedó muy grabado. Entonces ahí en el subconsciente ya estaba la iglesia. Yo de pequeño visitaba en los veranos e inviernos la iglesia, me sentaba, abría el libro de Génesis, Apocalipsis y los leía los dos porque eran los dos más fáciles o por lo menos más interesantes para mí. El Génesis pues es el principio y el Apocalipsis pues yo decía, bueno, me quiero spoilear, no quiero ver en qué acaba la historia y entonces leía el libro de Apocalipsis y se me hacía un libro fascinante y se me sigue haciendo un libro fascinante, ¿no? Todos estos códigos, simbolismos y cosas extrañas. Pero no me tomaba en serio la iglesia. Mi abuelita no vive en el estado donde yo vivo, ella vive en Veracruz. Mi familia materna, que la mayoría son adventistas, también en Veracruz. Entonces yo solo tenía contacto con la iglesia adventista en las vacaciones de verano y en las vacaciones de invierno, cuando viajaba hacia Veracruz, donde estaba mi familia. Entonces todo lo demás del año no tenía contacto con ninguna iglesia ni con la iglesia adventista. Entonces pues crecí como una persona, pues creo que yo considero normal. Iba a la escuela, tenía mis amigos, me gustaba mucho jugar al fútbol, una
una infancia, una juventud pues normal, ¿no? Nada fuera nada extraordinario, nada fuera de lo común. Muy buena, creo yo, normal, como debería de ser de cada persona. Lamentablemente no es así, pero como debería de ser de la mayoría de las personas. Entonces, pues a los 14, 15, 16 años, mi madre decide, ella fue miembro de la iglesia en su juventud y se salió en su adultez y decide regresar. Y bueno, yo no era ajeno a la iglesia adventista, la conocía en la fachada, ¿no? La conocía superficialmente, porque conocía a algunos miembros del estado de Veracruz que eran muy amables. Eso es algo distintivo de la iglesia adventista, que el 99.9%, hay un 0.1% que no son amables, que son un poco serios, fríos, pero casi toda la iglesia adventista en general es muy cálida, muy alegre, muy amable, te hacen sentir como familia, como en casa, aunque no los conozcas, es otro mundo, como dijeran las personas. He escuchado personas decir que es otro mundo. Entonces, si entras, vengas con alguien o vengas solo, normalmente las personas te reciben con un saludo, con una sonrisa, un abrazo, y si vas constantemente, te haces parte de su familia. Ya no solo eres una persona ajena, sino que ya eres parte de su familia. Y lo que se me hizo muy interesante es que ahora creciendo e investigando más sobre religiones y todo, me he dado cuenta que la iglesia adventista es una iglesia de muy mente abierta. A lo que voy es que en general, claro, no hay particulares donde no, pero en general es muy abierta porque he visto a otras religiones, a otras denominaciones, y son pensamientos poco eruditos, muy cerrados, muy cuadrados, creo yo. Y bueno, tampoco cae en la liberalidad, ¿no? La iglesia adventista, si algo no es libertinaje, porque bueno, de por sí guardan el sábado, tratan o profesan mantener su alimentación a raya. Entonces, todos estos asuntos que parecieran legalistas, entre comillas, pareciera que son muy cuadrados, pero en realidad no, son muy amables la mayoría de las personas. Entonces yo pues no se me hacía raro ni incómodo ir a la iglesia, ¿no? Entonces mi mamá decide ir, ella me invitó un par de veces, yo fui, pero un día, cierta vez, cuando un cierto invierno, que yo estaba en Veracruz con mi familia, parece ser que hubo una radio adventista, que estaba celebrando unas conferencias. Entonces nos invitaron y pues bueno, yo dije, es una conferencia más. Yo había escuchado muchas conferencias de ellos, en realidad nunca me habían interesado, ¿no? Hablaban de la Biblia y todos estos asuntos y se me hacía interesante escucharlos, pero hasta ahí, nunca interesarme en qué más, en qué saber más, tener hambre de saber más. Nunca me logró interesar ninguna de sus charlas a ese punto, pero cuando yo fui a esa conferencia como a los 15, 16 años, y ya mi madre ya siendo adulta, regresando otra vez a la iglesia, y mi familia igual adventista adulta, fuimos, y entonces fue muy bonito todo, ¿no? Hubo cantos, cosas bonitas, ¿no? El canto era una de las cosas que me impresionaba de la iglesia adventista, sus himnos, el ambiente se sentía muy agradable estar allí. Entonces, de repente aparece una persona, ¿no? Un predicador. Yo pensé que era pastor, ¿no? Entonces empezó a hablar y en realidad esas conferencias fue una semana, me parece, y yo con mi familia nada más asistimos como 3 o 4 veces. Esas 3 o 4 veces, la verdad, para mí fueron un golpe bajo, un golpe al mentón, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque las predicaciones de esa persona, ya era un señor, es el pastor Carlos Teresio Salomé, él está activo en redes sociales también, pero verlo en vivo fue impresionante para mí. Jamás había escuchado un predicador que hablara en sus conferencias con tanto ímpetu, con tanta convicción, con tanta emoción, y habló de varios temas, ¿no? Habló de la alimentación, ¿no? Que debemos de ser vegetarianos. En realidad, todo su cuadro de predicación, a mi parecer, ahorita, me parece algo conservador. En este momento lo he dejado de escuchar, ya no lo escucho, no sé cómo sea su predicación, pero en ese momento se me hizo un poco conservador, pero sin duda alguna sirvió de maravilla en mi caso para alcanzarme. La última conferencia fue un sábado en la mañana, y en ese momento él habló de la crucifixión de Cristo, y ahí fue cuando me noqueó totalmente, porque bueno, uno piensa en la crucifixión de Cristo cuando no es creyente, o cuando es creyente pero no es tan afiliado a la religión. Uno cree pues que sí, pues le pegaron feo, ¿no? Lo maltrataron, murió como cualquiera, pero en esa predicación pues fue la primera vez que me di cuenta que no solamente es qué le pasó, sino cómo pasó. El predicador se enfocó mucho en la tortura
estructura física, ¿no? Hablando de la espalda de Jesús, de los clavos en las manos, de los pies. Se enfocó mucho en el aspecto físico, ¿no? Y bueno, por lo menos para mi mente de 16, 15 años, eso fue muy, no traumatizante, pero sí muy, muy explícito, una imagen muy clara, ¿no? Una descripción muy detallada del sufrimiento que tuvo que padecer Jesucristo, ¿no? Y entonces entra el elemento culpa, ¿no? El cristianismo, de cierta forma, la mayoría de los cristianos usan la culpa, ¿no? Para atraer a las personas. Entonces, en realidad, el verdadero cristianismo usa la gratitud para despertar culpa, ¿no? Y no al revés, ¿no? No es que use la culpa para despertar gratitud. Lo que quiero decir es que si yo te digo que tú crucificaste a Cristo, te vas a sentir culpable. Pero si yo te digo que Cristo murió por ti voluntariamente, porque Él te ama, porque Él te quiere, Él te aprecia y quiere que no mueras eternamente, sino que vivas eternamente, o sea, que seas feliz por los siglos de los siglos con tu familia, si algún familiar tuyo murió, que lo veas eternamente en el cielo y que puedas nunca más volver a decirle adiós. Entonces, si Él murió voluntariamente porque te ama, entonces vas a sentir gratitud, ¿no? Vas a sentir gratitud y esa gratitud después vas a decir que tu naturaleza pecaminosa fue parte de lo que lo llevó a la cruz voluntariamente. Entonces ya no es primero la culpa y luego la gratitud, sino que es al revés. Primero es la gratitud y después esa gratitud te lleva a cierta culpa, ¿no? No es una culpa que dices por mi culpa, por mi propia culpa. Es que sí entendí la referencia. O donde te tengas que autolastimar o autorrecriminar, es que yo lo hice. No, sino que sí fue en parte por tu naturaleza, pero en parte sabes y entiendes que Él lo hizo voluntariamente, ¿no? Entonces, al yo ver estas cosas y todas estas cosas del asunto de la tortura de Jesús, la pasión que sintió por la humanidad Jesucristo al ser crucificado, porque es un amor, ¿no? Es una pasión, porque ¿qué otra cosa llevaría a Dios hecho hombre a sufrir tal tortura que una recompensa en nosotros, en todos nosotros? Como un eterno enamorado de la humanidad, Dios se fue al degolladero, a la tortura por pasión, por amor, por una entrega no expresable en palabras hacia ti y a mí. Entonces, al ver esto, pues me conmovió, sinceramente, lo vi mejor, ¿no? Vi a la cruz de Cristo y dije, entiendo por qué se hizo, no solo sé qué pasó y cómo pasó, sino por qué se hizo. Entonces fue ahí como que me cayó el 20, ¿no? Y dije, eureka, lo he descubierto. Hubo una ocasión, una charla donde el predicador estaba hablando de manera impetuosa, ¿no? Acerca de la tentación de Jesús, cuando su padre lo llevó a la tentación en el desierto. Y en realidad ese es un error teológico, ¿no? Ahora ya su servidor, ha tratado de estudiar teología en una universidad adventista en el estado de Sonora, pero por situaciones económicas y de la vida, por el momento estoy en stand-by, ¿no? Estoy estudiando, estoy tratando de predicar el evangelio de muchos medios posibles, por lo más que pueda. He vendido libros, he hecho algunas cosillas, ¿no? Ahí por ahí, esperando a juntar el suficiente dinero, pues para seguir estudiando, ¿no? Pero ya estudiando más después, me di cuenta de que pues tenía algunos errores teológicos esa predicación, pero me doy cuenta de que no importa qué tan preparado, qué tan poco preparado esté uno acerca de la Biblia, acerca de Cristo, no importa si tienes errores teológicos, si tienes la pasión, si tienes la convicción, la emotividad, la certeza de la cruz de Cristo, creo que lo puedes predicar y salvar a muchas personas, aun con todo y que tengas errores teológicos. El predicador Salomé habló acerca de que él decía que Dios lo había llevado al desierto a Jesús para que el diablo lo tentara, o sea, dando a entender que Dios nos mete en la tentación para ponernos a prueba. Y en el contexto de la tentación de Jesús, esto no es así. Jesús no fue llevado por Dios al desierto para que lo probara, no. Dios puso en el corazón de Jesús ir al desierto para poder meditar, para poder estar solo, para poder pensar, porque antes de hacer algo importante hay que pensarlo muy bien. Eso lo he aprendido yo a la mala y creo que tú lo sabes a la perfección. Hay que pensar bien las cosas antes de hacerlas, porque si no pueden salir mal o hay muchos errores. Y bueno, con todo y errores hay que seguir adelante y a veces hay que hacerlo, ¿no? A veces no hay tiempo, pero Jesús fue 40 días al desierto. Eso es otra historia, pero bueno, en realidad Dios no nos mete a prueba ni a tentación, ¿no? Nosotros mismos a veces somos los que nos metemos a prueba y bueno, en el caso de Jesús, el diablo aprovechó para tentarlo en el desierto, ¿no? Lo quiso agarrar desprevenido, pero no era la voluntad del Padre que el diablo lo tentara ahí en el desierto. Si por Dios fuera es que Jesús meditara, estuviera en comunión con Él los 40 días y se regresara
sin ningún problema, y solo tendríamos en la Biblia el relato de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y ya está, ¿no? Hasta ahí. Pero no, el relato nos dice que después de esos 40 días se le aparece el diablo y lo tienta, ¿no? Y nos dice el registro que Jesús vence sus pasiones, sus deseos humanos y él triunfa sobre ellos. Bueno, eso es un tema muy interesante. Pero bueno, después de eso, el predicador nos dijo a que Dios estaba dispuesto a ponernos a prueba a nosotros que estábamos escuchando, que podría venir el diablo y tentarnos, podría venir el diablo y hacernos daño. Y sinceramente, con mi mente de 16, 15 años, me entró el miedo, me entró una mente ingenua, me entró el miedo. ¡Tengo miedo! Y dije, no inventes, pues ahora que me estoy metiendo en esto de la religión, pues va a venir el diablo a tentarme, ¿no? Y bueno, es gracioso ahorita, pero en ese momento no. Entonces yo dije, no podemos ponernos al tú por tú con el diablo. Pero bueno, con mi mente poco teológica, ingenua de 16, 15 años, pues dije, pues venga, ¿no? Y viví con miedo como una semana, ¿no? Yo decía, no sé, en cualquier momento el diablo se me va a aparecer, o en cualquier momento va a pasar un accidente, en cualquier momento me va a pasar algo a mí, a mi familia, le va a pasar algo a alguien, voy a sufrir. Vivía con miedo una semana o 2 semanas, no recuerdo cuándo fue, pero eventualmente se pasó, ¿no? Ya viendo con mi familia, yo era el único como que el más alborotado, ¿no? De toda mi familia. Mi familia iba, escuchaba el mensaje, al fin y al cabo adulto, ¿no? Escuchaba el mensaje y nos regresábamos a casa normal, pero yo iba con la cabeza así como pensando así de todo lo que había escuchado, lo que había aprendido, lo que había dicho el predicador, venía en mi mente digiriéndolo demasiado. Entonces yo decía, no me quedaba solo con lo que decía el predicador. Si el predicador decía que no había que comer carne, la Biblia decía que no había que comer carne, yo decía, ¿en serio dice eso la Biblia? Entonces yo me metía a Google, investigaba y veía otras páginas donde decía que, por ejemplo, Jesús comió pescado y que no era malo, veía todas estas cosas y entonces yo me metí, ¿no? Poco a poco en este universo de la Biblia y dije, y me di cuenta de que la Biblia, a pesar de que era clara, a veces no era tan clara y eso me llamó mucho la atención. Entonces yo dije, es que yo tengo que hacer algo, tengo que entender la Biblia. Si me voy a meter bien, me voy a meter bien, voy a entender la Biblia a la perfección, ¿no? Sí, cómo no, a la perfección, ni que tuviera 100 años para estudiarla, ¿no? Pero bueno, me metí a estudiar mucho, empecé a leerla y a partir de que la empiezo a leer, yo iba en la prepa, a partir de que la empiezo a leer, mi conducta empieza a cambiar, mis hábitos empiezan a cambiar sin darme yo cuenta. Su servidor, para ir acabando, le interesaba mucho el fútbol, no era malo, tampoco era bueno. Esa eterna mediocridad de que no es malo, pero tampoco es súper bueno, ¿no? Está en la media, pero pues yo me proponía, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Voy a tratar de hacer algo en el fútbol, ¿no? Y desconocía, ¿no? Que te podían cepillar por dinero, que te pedían dinero a veces, desconocía todo este mundo, pero yo decía, bueno, voy a intentar jugar fútbol profesional, ¿por qué no? Si otros pueden, si otros chavos, ¿por qué yo no? Y mi mentecilla ingenua pues ha sido cultivada para poder aprender rápido y a veces trato de ser tan rápido que me estrello, ¿no? Contra la pared, que me accidento, que hago ridículos, que hago cosas extrañas, pero es el costo de ir rápido, ¿no? A veces. Entonces llegó el problema del sábado, bendición y problema al mismo tiempo, ¿no? Porque pues bueno, si uno quiere dedicarse a una profesión tan secularizada, ¿no? Donde el fin de semana es lo especial, ¿no? Para el fútbol, entonces el sábado no se podía guardar y entonces yo dije, ¿qué hago? Y ahí vino una prueba muy grande para mí en si seguir lo que yo creía que era lo único que sabía hacer en la vida, ¿no? Porque pues siendo un hijo único, pues ¿qué sabes hacer en la vida? Nada, apenas puedes clavar un clavo, ¿no? Dije, pues lo que he hecho en toda mi vida pues es jugar fútbol, decía a la escuela y jugar fútbol, dije, pues lo único que puedo hacer, lo único que sé hacer y a lo único que yo le veo futuro, ¿no? No me gustan las mates, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no soy muy bueno en la escuela, me gusta mucho aprender, pero no soy el más esforzado en la escuela, pues lo único que sé hacer, lo único que me esfuerzo es en el fútbol. Entonces dije, cuando llegó lo del sábado, que yo sabía, me convencí en la Biblia de que hay que guardar el día sábado como día de reposo, entonces yo dije, pues aquí va a valer el jugar fútbol o va a valer la iglesia, una de las dos. Entonces yo me hinqué, oré y bueno, al final el Señor me permitió decidir por la iglesia. Entonces dije, bueno, solo hay dos cosas que sé hacer en la vida, jugar fútbol y estudiar. Lo único que puedo hacer pues es estudiar
¿Y qué es lo que he estudiado con mucho empeño? Pues la Biblia. ¿De qué voy a hacer? Pues soy pastor mejor, ¿no? Elijo teología, elijo ser pastor de la iglesia adventista del séptimo día, tratar, ¿no? Por lo menos procurarlo. Y entonces, enos aquí tratando de hacerlo. Eso es un poquillo lo que me pasó en realidad. Así es como entré a la iglesia. Entré por la familia, entré por un predicador que predicaba muy, muy bien, y entré porque me di cuenta de que la Biblia es muy interesante y tiene desafíos interesantes con los cuales decodificarla. Y me gustó mucho que rápidamente la iglesia me acobijó, me hizo familia. En el momento en que empiezo a asistir, ¿no? En el momento en que me bautizo, las personas allí son tan amables, tan lindas, tan buena onda, que rápidamente se hacen tus amigos si tú quieres. Si tú quieres, ellos se hacen rápidamente tus amigos, ¿no? Entonces yo me hice muy, muy rápido, muy amigos de la iglesia donde aquí en el estado, ya no en Veracruz, sino aquí en el estado donde radico. Me hice adventista rápidamente y rápidamente vieron que pues estaba interesado, y al verme interesado me empezaron a dar participaciones, tener el privilegio de ocupar un púlpito para exponer, ¿no? Para enseñar. Y eso es una de las cosas más lindas que en lo personal que se pueden hacer, es enseñar. Los que han enseñado algo a alguien, algo que te apasiona, y lo enseñas a otra persona y esa persona también le apasiona y quiere aprender de ti, eso es algo muy lindo, es algo muy lindo. Y en parte por eso escogí este tema del pastorado, porque el pastorado te permite enseñar, ser un maestro, ser un expositor, un hablante. Ese es mi pequeño testimonio. Así me hice adventista, en pocas palabras, pero creo que el terreno Dios lo fue cultivando desde el momento en que nací. Desde el momento que nací siento que Dios es el mejor publicista, creo yo. Él tiene la mejor publicidad. Desde que nací, ¿no? Veía yo subconscientemente, ¿no? Me metí así subconscientemente la iglesia adventista, la iglesia adventista, la iglesia adventista. Y yo, aunque lo ignoraba o lo pasaba de alto, ya se iba metiendo en mi subconsciente, ¿no? La iglesia adventista, la iglesia adventista. Al final Dios cultivó, aró esa tierra, cultivó esa mente, y al final pues brotó la semilla del evangelio cuando la escuché. Pues muchas gracias por escucharme. Este es un pequeño testimonio y bueno, y pues ya está. Y veremos a ver qué más podemos hacer por el Señor a través de estos medios. Bueno, muchas gracias. Eso es todo y nos vemos en una próxima ocasión.